Me llamo Camila. Tengo 38 años. Todo empezó el día en que llegué frente a la puerta del departamento de mi tía en Rosario. Sentí que no solo dejaba atrás muchos kilómetros. También estaba dejando una etapa completa de mi vida. En los últimos meses, mi rutina no era buena ni mala. Era simplemente una repetición vacía. Cada día seguía igual. Podía haber continuado así, cumpliendo horarios y tareas. Pero un día, ya no tuve fuerzas para seguir fingiendo que todo estaba bien. El punto de quiebre fue un proyecto profesional que había dirigido durante casi un año. Era una colaboración estratégica con una empresa grande. Le dediqué muchas noches sin dormir. Trabajé con compromiso y detalle. Pero cuando todo estaba por concretarse, los socios cambiaron de planes. Cancelaron el acuerdo sin previo aviso. La dirección me hizo responsable de la pérdida. En lugar de apoyo o reconocimiento, solo recibí señales de que ya no era necesaria. A eso se sumó una noticia inesperada. El dueño del departamento donde vivía me informó que iba a vender el lugar. Me pidió que lo desocupara pronto. No me dio razones. Solo urgencia. Fue mucho en poco tiempo. Demasiado. Mi tía vivía sola desde hacía años. Su departamento estaba en un barrio tranquilo de Rosario. No era grande, pero era cálido. Le escribí. Con algo de vergüenza. No es fácil pedir ayuda cuando uno está acostumbrado a ser independiente. Pero su respuesta fue clara. Me dijo que podía ir sin problema. No pidió explicaciones. Solo dijo que me haría bien descansar. Al llegar, me enteré de que Santiago también estaba viviendo con ella. Era el hijo de una amiga suya que se había ido a vivir al extranjero. Según explicó mi tía, él estaba ahí de forma temporal. Porque su departamento estaba en reformas. Santiago era amable, pero reservado. No parecía formar parte del ambiente acogedor del lugar. Cocinaba con calma por las noches. Preparaba té. Y respetaba el espacio de los demás. Durante los primeros días, casi no cruzamos palabras. Tampoco nos mirábamos directamente. Era como si los dos entendiéramos que necesitábamos tiempo para acostumbrarnos. Yo dormía mejor que en meses. Me despertaba sin llamadas urgentes. Caminaba por la ciudad sin prisa. Descubría otro ritmo de vida, más tranquilo. Aunque no hablábamos mucho, Santiago me llamaba la atención. Me preguntaba por qué un hombre de más de 30 años aceptaría vivir temporalmente en casa ajena sin mostrar molestia. En su mirada veía algo que me resultaba familiar. Como si también estuviera intentando entender qué parte de su vida se había desordenado. ¿Y qué podía hacer con eso? Por esa razón, empecé a disfrutar nuestros pequeños encuentros en la cocina. Eran silenciosos. Pero tenían una calidez que yo necesitaba. Los días pasaban. Rosario tenía un ritmo distinto. Santiago seguía siendo discreto. Pero su presencia dejó de parecer distante. Empecé a notar detalles. No por lo que decía, sino por cómo se comportaba. Detrás de su silencio sentía algo profundo. Algo que no era fácil de definir. Nuestras primeras conversaciones fueron sencillas. Hablábamos del supermercado, del clima, o de por qué la sartén nueva tardaba en calentarse. Sin embargo, en esos diálogos cortos había sinceridad. Santiago no hablaba por hablar. Elegía sus palabras. Incluso sus comentarios sobre cómo prepararte o por qué el pan se ponía duro tan rápido, se me quedaban grabados. Más que muchas charlas largas que tuve con colegas en Kiev, una noche me senté a cenar con él. Estaba en la cocina, mirando su teléfono en silencio. No pregunté nada. Ya habíamos creado una especie de acuerdo no escrito. Respetábamos nuestros espacios. Aún así, ese silencio se sentía distinto. Noté que había un libro sobre la mesa. Él lo llevaba siempre, aunque rara vez lo leía delante mío. Estaba viejo. Muy usado.
como si volviera a ese libro cada vez que necesitaba algo. Unos días más tarde, al regresar de una caminata, lo encontré de nuevo en la cocina. Esta vez él me habló. Me preguntó si había trabajado con textos. Me dijo que había visto la cantidad de libros que llevaba conmigo. Le conté que antes escribía materiales publicitarios. Sonreí un poco. Era algo que me gustaba, pero que ya no formaba parte de mi presente. Le dije que ahora me dedicaba a aprovechar mejor mi tiempo. Que el marketing era, en el fondo, organizar el tiempo de los demás. Él respondió con una sonrisa distinta. No fue solo amable. Había ironía. Me dijo que yo debía saber muy bien lo rápido que pasa la vida cuando no seguimos nuestros propios objetivos. No respondí. Pero sus palabras se me quedaron grabadas. Sentí que esa charla sencilla me hacía pensar más que muchas otras. Empecé a entender que mi tiempo en Rosario podía ser más importante de lo que había imaginado. Santiago ponía las tazas boca abajo. Yo las dejaba boca arriba. Y eso no me molestaba. Me gustaba notar esas diferencias. A la mañana siguiente, me despertó un mensaje en el celular. Era de un número desconocido. Pero el estilo era inconfundible. Lo reconocí. Enseguida. Era Ramiro. Habíamos trabajado juntos hace años en Buenos Aires. Formábamos un buen equipo. Con el tiempo, la relación profesional empezó a cambiar. Ya no era solo trabajo. Pero tampoco era algo claro. Parecía que caminábamos en la misma dirección. Y de repente, ambos dejamos de avanzar. Después, él recibió una oferta para dirigir una oficina en Rosario. Nuestros caminos se separaron. Yo seguí con mi vida. Lo había dejado en el pasado. Por eso su mensaje me sorprendió. Quería que nos viéramos. Sentí una mezcla rara. Curiosidad. Y también dudas. No sabía si tenía sentido volver a conectar con alguien que ya no formaba parte de mi presente. Nos encontramos en una cafetería. En la plaza central. Cuando llegué, él ya estaba sentado. Me recibió con una sonrisa relajada. Como si no hubiera pasado el tiempo. Seguía igual. Seguro de sí mismo. Con esa actitud que mezcla confianza con una ligera distancia. Tal vez eso mismo fue lo que me detuvo en su momento. La charla fue fácil. Hablamos de conocidos. De proyectos. Me contó que sabía que yo estaba en Rosario. Lo había visto en redes sociales. Me ofreció participar en un proyecto corto. 3 semanas. Trabajo local. Paga decente. Lo acepté casi sin pensarlo. Tal vez porque me pareció manejable. O porque necesitaba sentirme útil otra vez. Después del encuentro, caminé por la ciudad. Ramiro me recordó una versión antigua de mí misma. La que era firme. Ambiciosa. La que vivía en Buenos Aires. Fue una sensación grata. Pero también algo lejana. Y mientras caminaba, sentí otra cosa. Una inquietud silenciosa. Algo más profundo. Algo que ya estaba cambiando dentro de mí. Y que no tenía relación con Ramiro. Tenía que ver con Santiago. Que probablemente, en ese momento, estaba en la cocina de mi tía, con su teléfono en la mano, sin saber que yo pensaba en él. La semana siguiente me sumergí en el proyecto que me había propuesto Ramiro. Volver al ritmo habitual, a los plazos apretados y a las interminables discusiones de detalles, me resultó sorprendentemente fácil, e incluso comencé a disfrutar del regreso de esa confianza en mí misma. Ramiro estaba cerca casi todos los días, y aunque manteníamos un trato profesional, a veces notaba en su mirada algo más que interés laboral. Una noche, después de una larga reunión, cuando ya me disponía a volver a casa, Ramiro me propuso tomar una copa de vino en un pequeño café cerca de la oficina. Acepté, como si no le diera mayor importancia, aunque en el fondo sabía que nuestra cita difícilmente terminaría en una simple conversación sobre estrategias de marketing. El café era tranquilo, con luces tenues y música suave. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no vivía una velada así, sin prisa,
sin agitación, como si el tiempo se hubiera detenido un poco. Ramiro hablaba de cosas cotidianas, bromeábamos, nos reíamos, y entre nosotros volvió esa ligereza que solía hacer tan atractivas nuestras antiguas conversaciones. Pero había algo distinto en sus ojos esa noche, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que quería decir algo más, aunque aún no se atrevía. Yo intentaba mantenerme serena, pero sentía la tensión crecer en mi interior, como si estuviera esperando una decisión por su parte. En un momento, Ramiro se inclinó y sus labios tocaron los míos, familiares y a la vez extraños, como algo que habías olvidado y de pronto recordás. Fue inesperado, aunque luego entendí que toda la noche se había encaminado lentamente hacia ese instante. No fue un momento dramático o decisivo, más bien un beso entre dos personas que no pudieron resistirse a una pequeña nostalgia por lo que una vez fue. Después guardamos silencio, y en esa pausa había más sentido que en muchas de las palabras que habíamos dicho antes. Volví a casa con una extraña sensación de culpa, que no tenía que ver con Ramiro ni con el beso, sino conmigo misma. Sabía que había hecho algo impulsivo, y lo peor era que no podía explicarme por qué. Cuando entré al apartamento, Santiago estaba en la cocina hojeando un libro. Al verme, solo asintió con la cabeza y volvió a leer. De repente sentí el impulso de decirle algo, de explicarme, aunque entre nosotros no había compromisos ni promesas. Pero su aparente indiferencia me pareció más fingida que real. Esa mirada silenciosa mientras pasaba junto a él me hizo entender que, en el fondo, ya me estaba encariñando con esa persona enigmática más de lo que hubiera querido admitir. La mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de ansiedad, esa que aparece cuando sabes que hiciste algo confuso, pero no sabes cómo hablar de ello. En la cocina ya se sentía el aroma del café. Santiago había llegado antes que yo, preparando su desayuno con esa calma habitual, sin apuro y sin gestos innecesarios, como si su mundo interior no hubiera cambiado en absoluto desde la noche anterior. Me acerqué, intentando disimular cierta incomodidad que, seguramente, igual se notaba en mi rostro. Él me lanzó una mirada fugaz, sin preguntar nada, pero sentí claramente que ese silencio entre nosotros ya no era cómodo. Era algo nuevo, tenso, como si palabras invisibles flotaran en el aire y ninguno supiera cómo empezar la conversación sin empeorar las cosas. Te vi ayer, dijo de pronto Santiago, con voz serena mientras servía su café. ¿Era tu pareja? Es Ramiro, un ex colega, respondí en voz baja, intentando marcar la palabra, colega, aunque no sonó muy convincente. Santiago volvió a asentir en silencio, mirando más allá de mí, como si la información no le afectara en lo más mínimo. Pero en esa aparente indiferencia percibí una oposición contenida, como si hubiera querido decir algo más, pero se contuviera. Pensé en irme, dejarlo solo con ese silencio lleno de significados no dichos. Pero en lugar de eso, sin saber bien por qué, dije, entre Ramiro y yo quedaron muchas cosas sin cerrar, y anoche, creo que intenté entender si quedaba algo real. Él me miró con atención, como si buscara en mis ojos una respuesta que yo misma desconocía. ¿Y lo encontraste? Preguntó finalmente, directo y sin ironía. Guardé silencio, porque no tenía una respuesta. Solo sabía que no había encontrado nada claro, y que, en cambio, me sentía más confundida. Santiago siguió bebiendo su café sin esperar nada más. Y fue precisamente ese silencio suyo, tan calmo, lo que me hizo sentir que acababa de traicionar no a él, sino a algo importante dentro de mí, algo que recién comenzaba a despertarse en esa tranquila vida en Rosario. Los días siguientes fueron difíciles. Hablábamos poco, evitando cualquier alusión a lo ocurrido. Pero en el silencio de Santiago ya no estaba solo su costumbre de mantenerse reservado, sino también una distancia apenas perceptible, como si hubiese retrocedido al lugar donde yo lo había empezado a alcanzar con mis conversaciones y mis bromas. Sentía que había cometido un error, uno que no terminaba de entender, pero que ya no podía deshacer. Y esa impotencia era aún más dolorosa. Unos días después, mi tía le pidió a Santiago que fuera a las afueras de la ciudad a ayudar a una vieja amiga suya con algunas pequeñas reparaciones en su casa. Ella vivía sola desde hacía muchos años. Mientras él preparaba sus cosas para el viaje, de pronto, incluso para mí misma, le propuse acompañarlo, aunque no parecía estar buscando compañía. Santiago me miró con sorpresa evidente, pero aceptó rápidamente,
como si en el fondo hubiera estado esperando esa iniciativa. Viajábamos en el coche antiguo que mi tía cuidaba con esmero, y aquel trayecto fue una extensión más de la incómoda distancia que nos envolvía desde hacía varios días. Sin embargo, poco a poco, quizás por la monotonía del paisaje o porque no había nadie más cerca, la conversación empezó a fluir de manera más honesta y natural. Hablamos de cosas pequeñas, del camino, del clima, de lo rápido que pasan los años, y, de repente, casi como al pasar, Santiago mencionó su infancia, su escuela y las mudanzas constantes que, según su tono de voz, lo habían marcado profundamente. Siempre sentí que la vida era un proceso interminable de empacar cosas en una valija, dijo mirando fijamente hacia la ruta, como si temiera encontrarse con mi mirada. Y yo, al contrario, respondí, pasé la vida intentando huir, ir cada vez más lejos. Solo que nunca supe hacia dónde ni para qué. ¿Y ahora ya lo sabes?, preguntó con una sonrisa apenas perceptible, como si ya conociera la respuesta. Pero quisiera escucharla de mí. No, contesté con sinceridad. Pero creo que, al menos ahora, ya no estoy escapando. El día resultó cálido y tranquilo. Llegamos a una casa antigua y acogedora, apartada del camino, rodeada de árboles en flor y viejos manzanos. El trabajo era simple, algo de pintura, arreglar unas puertas, pequeños detalles, pero se volvió significativo precisamente porque lo hacíamos juntos. Al atardecer, ya terminadas las tareas, nos sentamos a tomar té del termo en el patio trasero de la casa. Cerca, un gato dormía, abriendo un ojo con pereza cuando nos sentamos, y en ese momento, de pronto, Santiago se inclinó y me besó. Fue un beso completamente distinto al que ocurrió con Ramiro, lento, cálido y profundamente sincero. Como si Santiago no esperara nada a cambio, solo quisiera que yo entendiera que él estaba ahí, en ese preciso instante, y que eso tenía un valor real para él. Ambos nos separamos enseguida, como si reconociéramos una línea que aún no estábamos listos para cruzar, pero no hubo incomodidad alguna. En el camino de regreso, no hablamos. Pero ese silencio era de otra naturaleza, uno que solo aparece cuando entendés que algo en vos y en tu vida ya cambió para siempre, y que ahora simplemente lo aceptás como parte de una nueva realidad, sin necesidad de explicaciones. Los días que siguieron al viaje pasaron sin sobresaltos, sin conversaciones profundas, como si ambos hubiéramos decidido esperar a ver qué ocurría, dejando que los hechos marcaran el rumbo de lo que vendría. Sentía que la atmósfera en casa había cambiado, se volvió más serena, pero al mismo tiempo apareció una distancia casi física entre nosotros. Como si, tras ese beso, Santiago hubiera retrocedido unos pasos, decidido a pensar con cuidado cada movimiento hacia mí. Y aunque eso parecía lógico, me inquietaba más de lo que imaginaba. Mientras tanto, el proyecto con Ramiro se acercaba a su fin. Seguíamos viéndonos, pero solo para reuniones breves y laborales. Ya no existía esa ligereza especial que antes nos unía, todo era más formal, con un matiz de sequedad, como si ambos entendiéramos que la oportunidad de volver atrás ya se había esfumado. Sin embargo, Ramiro seguía buscando razones para mantenerse presente. Me enviaba mensajes preguntando detalles del trabajo que fácilmente podría haber resuelto por teléfono. Parecía que aún quería dejar la puerta entreabierta. Yo le respondía de forma escueta, sin alimentar expectativas. Pero también sabía que entre nosotros aún no se había dicho la última palabra. Una tarde, mientras hablaba por teléfono con Ramiro en la sala, vi a Santiago pasar. Fingió no prestar atención a la llamada, pero noté claramente su mirada contenida, atenta. No dijo nada, no mostró enfado alguno, pero algo en su forma de moverse, en su silencio, se volvió más frío. Como si mis conversaciones con Ramiro lo empujaran, otra vez, a levantar barreras invisibles entre nosotros. Esa noche, tras colgar, me acerqué a él en la cocina y decidí preguntarle directamente si todo estaba bien, aunque ni yo misma entendía del todo por qué sentía esa necesidad. Puede que me lo imagine, pero ¿algo cambió?, pregunté intentando mantener la voz tranquila, aunque por dentro temblaba. Él me miró en silencio unos segundos, como si evaluara si ser honesto o dejar las cosas como estaban. ¿Ya resolviste lo tuyo con Ramiro?, preguntó al fin, sin emoción, aunque sus ojos dejaban ver cierta tensión. No hay nada que resolver, respondí,
solo trabajamos juntos. No te hablo del trabajo, dijo más bajo, pero con total claridad, ¿no? No estoy segura de que todo esté cerrado, confesé finalmente. Pero también sé que no quiero volver a empezar nada con él, asintió, aceptando mi respuesta, pero su mirada ya era otra, más lejana, como si acabara de escuchar justo aquello. ¿Qué más temía? Desde ese momento, Santiago se volvió más distante, como si hubiera decidido protegerse antes de que doliera más. No discutimos, no peleamos. Simplemente, de forma casi invisible, ocupamos cada uno su rincón del departamento, permitiendo que la vida nos alejara sin necesidad de palabras, aunque parezca extraño, eso dolía más que cualquier pelea o reproche. Los pocos días, la situación se volvió casi insoportable. El silencio entre nosotros ya no era una pausa cómoda ni un intento de entendernos a nosotros mismos, sino algo denso y asfixiante. Cada mirada casual, cada cena callada o café por la mañana estaba impregnado de reproches no dichos, y se hacía cada vez más difícil respirar. Decidí que teníamos que hablar, porque era evidente que esto no podía seguir así. Aquella conversación tendría que ser o el punto final, o un nuevo comienzo. Esa noche, al volver de otra reunión de trabajo, encontré a Santiago en la cocina con un libro en las manos, aunque claramente no estaba leyendo. Levantó la vista cuando entré, y esta vez no fingió no notar mi presencia. Sus ojos estaban cansados, y sentí que él también quería terminar con ese estado incierto entre nosotros. Si hay algo que te molesta o te duele, decímelo directamente, comencé, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro me temblaba todo. Dejó el libro sobre la mesa y guardó una breve pausa, como si buscara las palabras que hacía tiempo llevaba dentro, pero hasta ahora no se había permitido decir. ¿De verdad pensás que el problema es que algo me molesta?, dijo con tono suave, pero cargado de una tensión contenida. Entonces, ¿cuál es el problema?, pregunté, un poco más brusca de lo que había planeado. Ya no me quedaba mucha paciencia. El problema es que vos no sabés lo que querés, respondió, simple y directo. Y ahí está toda la dificultad. No tengo problema en aceptar cualquier decisión tuya, pero no una que vos misma no tomás. Ya no quiero quedarme quieto, esperando a que te decidas. Sus palabras, dichas sin enojo pero con firmeza, me golpearon mucho más fuerte de lo que esperaba. Eran verdad, una verdad que yo misma había evitado ver, refugiándome en explicaciones cómodas y dudas. Y aunque sabía que tenía razón, sentí una punzada de enojo y dolor que automáticamente proyecté sobre él. ¿Y no será que a vos te conviene pensar así, para no tener que hacer nada vos tampoco?, solté, aún sabiendo que no era justo, pero necesitaba defenderme de esa verdad que él acababa de decirme. Puede ser, respondió él, en voz baja, poniéndose de pie. Pero mientras no sepas por qué necesitas a alguien, a mí, a Ramiro, o a quien sea, nada de lo que yo diga va a tener sentido, lo dijo sin rabia, con calma, pero en su voz había una certeza dolorosa. Santiago caminó hacia su habitación, sin más palabras, y me dejó sola en la cocina con una sensación aguda de vacío. Al día siguiente, hizo las valijas y se fue a vivir a la casa de un amigo. Ni siquiera nos despedimos como era debido. Todo ocurrió como si fuera solo una pausa, pero yo sabía que tal vez no volvería. Me quedé sola en el departamento de mi tía, y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente indefensa. ¿Por qué? Entendía que fui yo quien permitió que esto ocurriera. Esa conciencia era dura, pero también liberadora. Por fin empezaba a ver con honestidad quién era yo y cómo había sido mi vida hasta ahora. Los siguientes días transcurrieron en una soledad silenciosa. Por primera vez desde que llegué a Rosario, sentí verdaderamente el vacío que yo misma había creado, al permitir que mis dudas y mi indecisión tomaran las riendas de mis decisiones. Santiago no llamó ni escribió, como si deliberadamente me dejara el espacio necesario para que pudiera, por fin, entenderme a mí misma y descubrir qué era lo que realmente necesitaba. Y aunque me costaba admitirlo, le agradecía esa distancia dura pero honesta. Mientras tanto, el proyecto con Ramiro llegó a su fin, y una noche me llamó para invitarme a cenar, con la excusa de cerrar el ciclo de trabajo. Podría haber rechazado fácilmente, porque nuestra relación había dejado de ser meramente profesional hacía tiempo. Pero esta vez acepté justamente porque entendí que había llegado el momento de ponerle un punto final claro y firme a esa historia. Quedamos en
vernos en un pequeño restaurante en el centro. No sentía nervios, solo una determinación tranquila de ser totalmente honesta y no dejar preguntas sin respuesta. Ramiro ya me esperaba en la mesa, con una copa de vino servida, y era evidente que también había pensado bien cómo quería encarar esa conversación. Intercambiamos algunas frases corteses sobre el trabajo, pero ambos sabíamos que eso no era lo más importante esa noche. Su mirada, que antes siempre tenía un dejo de ironía o despreocupación, ahora era seria y hasta un poco melancólica, como si ya intuyera cómo terminaría esa cena, ¿sabes? Yo pensé que tal vez podríamos cambiar algo, empezó con voz baja y cautelosa, como si incluso dudara de sus propias palabras. Pensé que quizás terminamos lo nuestro demasiado rápido, lo escuché con atención, sintiendo que por primera vez hablaba desde un lugar sincero, sin esconderse detrás de bromas ni su habitual sonrisa confiada. Yo también lo pensé, dije mirándolo a los ojos, queriendo que supiera que hablaba en serio. Pero ahora sé con claridad que no se trata de algo que no terminamos, sino de que ya no tenemos nada que empezar. Se quedó en silencio unos segundos, asimilando mis palabras, y luego asintió lentamente. Su mirada se oscureció apenas un instante. Pero no vi en ella decepción, sino comprensión. Parecía entender, igual que yo, que esta verdad era necesaria y que ambos merecíamos soltar sin resentimientos ni falsas esperanzas. Tenés razón, respondió finalmente, con una leve sonrisa distinta, como agradeciendo mi sinceridad. Tal vez sea lo mejor para los dos. Terminamos la cena con calma, hablando de cosas triviales, pero los dos sabíamos que ese sería nuestro último encuentro. Así salí del restaurante con una sensación de alivio que solo aparece cuando, por fin, cerras una puerta sin necesidad de volver a mirar atrás. Ahora sabía con certeza que Ramiro fue una parte importante, pero cerrada, de mi vida. Y que había llegado el momento de empezar a escribir una historia nueva, completamente distinta. Algunos días después de todo lo vivido, tomé una decisión que ya venía gestándose en mí desde hacía semanas, aunque solo ahora encontraba el valor de hacerla real. Me di cuenta de que era momento de regresar a Buenos Aires. Aquel paréntesis. En Rosario me había dado muchas respuestas que no sabía que necesitaba, pero entre todas ellas, hubo una que destacó por encima de las demás. Comprendí con absoluta claridad lo que ya no deseaba para mi vida. No quería seguir ocultándome detrás de la duda constante ni continuar por caminos que, desde hacía tiempo, habían dejado de tener sentido, aunque me aferrara a ellos por costumbre o por miedo. Decidí alquilar un departamento en el barrio de Palermo. Elegí ese lugar porque, dentro de la gran ciudad, siempre me pareció uno de los rincones más tranquilos y con una energía particular, como si allí fuera posible recomenzar sin ruido. Me instalé con la idea firme de empezar de nuevo. Esta vez no lo haría desde el impulso ciego ni con expectativas idealizadas, sino con una comprensión mucho más profunda y honesta de lo que realmente me importaba. La última noche que pasé en el apartamento de mi tía fue silenciosa, como suelen ser las despedidas verdaderas. Mientras terminaba de preparar mi valija, con movimientos lentos y pensamientos dispersos, mi tía entró desde la cocina. Se acercó con pasos suaves, sin prisa, como quien ya sabe que no necesita palabras para expresar cariño. Me dijo con voz muy baja que ese día había visto a Santiago. Le había preguntado a qué hora me iba. No agregó nada más, ni dio explicaciones sobre por qué eso podría ser relevante. Yo asentí, sin hacer preguntas. En el fondo, entendía que intentar encontrarle un sentido solo volvería a complicar algo que necesitaba dejar como estaba. Ya hacía un tiempo que no hablábamos con Santiago. Tampoco había intención de retomar esa conversación pendiente. No sentía necesidad de alimentar nuevas ilusiones ni construir expectativas que no podía sostener. Había encontrado cierta paz en la distancia, una tranquilidad que no quería poner en riesgo. A la mañana siguiente, después de cerrar bien la valija y dar un último vistazo al lugar que me había cobijado en mi momento de mayor necesidad, me despedí de mi tía. Su abrazo fue largo, cálido, y sin necesidad de ninguna palabra me hizo saber que siempre tendría un espacio allí, que esa casa estaría abierta para mí si algún día decidía volver. Salí a la calle con la valija a mi lado, lista para dirigirme a la estación. No esperaba ninguna escena especial ni tenía en mente otro cierre. Pero justo al salir del edificio lo vi.
Santiago estaba de pie frente a la entrada. Sostenía un libro entre las manos. Era ese mismo libro que tantas veces había tenido consigo, el que había sido parte de nuestras conversaciones breves pero significativas en la cocina. Me detuve. No supe de inmediato cómo comenzar esa despedida que no esperaba, pero fue él quien habló primero. Preguntó con tranquilidad si ya me iba, como si fuera una pregunta sin importancia, aunque su mirada transmitía una emoción que contrastaba con la calma de su voz. Le respondí que sí, que creía que este era el momento correcto para hacerlo. Intentando sonar firme, aunque en el fondo mi voz dejaba entrever algo más emocional, él se quedó en silencio por unos instantes, como si estuviera buscando las palabras adecuadas o evaluando si debía decir algo más. Finalmente, me extendió el libro. Su gesto fue simple, pero lleno de sentido. Me dijo que quería que me lo llevara, y agregó que tal vez ahora podría leerlo de otra manera. Tomé ese pequeño regalo con gratitud. Sabía que me estaba ofreciendo más que un objeto. Me estaba dando un recuerdo vivo, una especie de memoria silenciosa de todo lo que compartimos. Fue breve, sí, pero también auténtico y valioso. Le dije que no sabía si alguna vez volvería a Rosario, pero que me alegraba profundamente haberlo conocido, sobre todo en un momento en el que lo necesitaba. Sin saberlo. Santiago asintió, aceptando mis palabras con la misma calma con la que había estado siempre presente. Me dijo que no siempre es necesario quedarse para siempre, que a veces basta con llegar en el momento justo. Nos despedimos sin promesas, sin intentos de mantener un contacto forzado, con la madurez de quienes entienden que ciertas cosas deben quedarse como están. Caminé hacia la estación con una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Esta vez no dejaba asuntos inconclusos ni preguntas abiertas. Todo estaba en su lugar. Había recibido lo que necesitaba y, aunque ahora me alejaba de una ciudad y de personas que se volvieron significativas, lo hacía desde un estado de gratitud serena. Pasó casi un mes desde que volví a Buenos Aires. La vida en Palermo recuperó rápidamente su ritmo habitual, desayunos en el balcón, las calles con su bullicio constante, reuniones, correos y llamadas que llenaban mis días. Sin embargo, algo en mí ya no era igual. Mi forma de mirar ese entorno había cambiado de manera profunda, ahora observaba todo con más calma. Había aprendido a distinguir entre lo urgente y lo importante. Ya no sentía la necesidad de correr tras cada proyecto como si fuera una cuestión de vida o muerte. Comencé a valorar el tiempo de estar simplemente presente. Empecé a encontrar placer en lo cotidiano, sin llenar cada momento de exigencias o metas. Una noche, mientras revisaba mi teléfono después de una jornada tranquila, recibí un mensaje inesperado. Era de Santiago. Solo una foto. En ella se veía la cocina de mi tía, con el viejo hervidor de agua y la taza que usaba todos los días cuando vivía allí. El texto que acompañaba la imagen era breve pero muy significativo. Me decía que había pasado a visitar a mi tía y que preparó el té, aunque ya no sabía igual. Aún así, lo seguía haciendo. Ese mensaje, aunque corto, me conmovió profundamente. No buscaba retomar nada ni abrir heridas del pasado. Era simplemente su manera de decirme que también recordaba, que ese tiempo compartido había sido importante para él tanto como lo fue para mí. Pude haber respondido fácilmente, pero elegí no hacerlo. No por distancia emocional ni frialdad, sino porque entendí que entre nosotros las cosas estaban completas tal como habían sucedido. Un recuerdo mutuo, sincero, que no necesitaba más explicación. Guardé el mensaje con cuidado. Lo leí un par de veces y luego lo dejé estar, como se deja algo valioso en su sitio para no desgastarlo. Me llenó de una sensación cálida, de esas que aparecen cuando sabes que alguien llegó a tu vida no para quedarse, sino para enseñarte algo esencial. Pensé en Santiago más de una vez después de eso, pero con una claridad que antes no tenía. Sin confusión, sin dolor. Lo veía como alguien que me ayudó a reencontrarme conmigo misma. Me mostró que podía ser honesta con lo que sentía y que no debía temerle a esa honestidad. Ese aprendizaje, esa lección emocional, fue más importante que cualquier historia posible. Pasaron las semanas. Caminaba más por la ciudad, sin rumbo fijo, disfrutando los momentos, observando a la gente.
Me descubrí sonriendo sin razón, dejándome llevar por una calma nueva. Comprendí que la vida no es solo avanzar. También se trata de detenerse, de mirar alrededor. Y esas pausas pueden ser tan valiosas como cualquier logro profesional o personal. En uno de esos días tranquilos, decidí abrir el libro que Santiago me había regalado. Entre sus páginas encontré algunas anotaciones suyas, pequeñas marcas hechas a mano. Al leerlas, sentí que de alguna manera él estaba ahí, acompañándome en silencio, como si volviéramos a sentarnos en aquella cocina, compartiendo té y palabras simples. No sabía si algún día volveríamos a vernos. Y ya no era importante saberlo. Lo que realmente tenía valor era que él apareció justo cuando más lo necesitaba. Y que gracias a eso, ahora yo podía seguir adelante. Sin mirar atrás. Pero sin olvidar nada de lo que realmente fue verdadero.